Hola, hola, mis queridísimos amantes de las novelas turcas. ¿Cómo se encuentran hoy? Es un inmenso placer tenerlos de vuelta en su rincón predilecto para desentrañar los secretos más jugosos y los chismes más candentes de la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un océano de revelaciones que ha sacudido los mismísimos cimientos del mundo del espectáculo otomano. Vamos a desvelar un romance que se ha mantenido oculto en las sombras, un amor que ha estado susurrándose entre bambalinas pero que ya no puede ni debe seguir en secreto. Así es, hoy nos adentraremos en el terreno de las relaciones prohibidas, de los amores que nacen entre tomas y que a veces se convierten en auténticos culebrones de la vida real. Les prometo un recorrido cargado de drama, intriga, pasión y por supuesto, muchísimo romance. Pero antes de que nos lancemos a esta aventura, y como siempre, si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar esa campanita mágica. Así te asegurarás de no perderte ni un solo detalle de nuestras próximas exclusivas revelaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme en esta fascinante expedición al corazón de los secretos turcos. Y es que, como bien saben, cuando hablamos de romances en las series turcas, la realidad, a menudo, supera a la ficción. En este universo donde las pasiones se desbordan en la pantalla, a veces, esa misma pasión se enciende detrás de las cámaras, creando historias que nos dejan boquiabiertos. Hoy nos centraremos en esa chispa que nace entre actores, esos amores que traspasan la pantalla y que, en ocasiones, se convierten en verdaderos escándalos mediáticos. Todos hemos sido testigos de esos rumores que se esparcen como pólvora, esas insinuaciones que nos hacen sospechar que los actores no solo interpretan el amor, sino que lo viven con cada fibra de su ser. Y aquí, señoras y señores, es donde entra en escena el rumor más explosivo que ha sacudido Turquía en los últimos meses, una bomba de relojería que tiene nombres propios, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo están oyendo. La pareja que nos robó el corazón en la exitosísima Senkalkam podría haber compartido algo mucho más profundo que una simple amistad, algo que encendió la llama de un romance que por mucho tiempo se mantuvo en secreto. Pero, como dice el dicho, no adelantemos los acontecimientos. Vamos por partes. Primero vamos a explorar algunas de esas historias de amor que han causado furor en el mundo de las series turcas y que nos han llevado a sospechar que el amor verdadero existe entre los actores, y no solo en el guión. Comencemos nuestro viaje con una serie que ya se ha convertido en un clásico imborrable en el corazón de todos nosotros, Karasevda, conocida también en Latinoamérica como Amor Eterno. Este drama turco, una obra maestra del género romántico con toques de tragedia, nos narra la historia de un amor imposible, un amor que lucha contra viento y marea entre Kemal, interpretado magistralmente por el talentoso Burak Özçivit, y Nihan, a quien da vida la bellísima Neslihan Atagul. La química en pantalla entre estos dos actores era palpable, electrizante, tan intensa que los rumores sobre un posible romance fuera del set no tardaron en surgir, alimentando la imaginación de miles de fans. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la pasión que emanaba de cada escena, la forma en que se miraban, la intensidad de sus interacciones, alimentó las fantasías de muchísimos seguidores que soñaban con que ese amor trascendiera la ficción. La serie es un torbellino de emociones, una montaña rusa de sentimientos que nos lleva desde los momentos más dulces y románticos hasta las situaciones más desgarradoras y trágicas. La actuación de Burak y Neslihan, cada uno con su propia personalidad y su magnetismo particular, logró que sus personajes se grabaran a fuego en nuestras memorias, convirtiéndolos en íconos de las telenovelas turcas. Y claro, su gran profesionalismo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, hizo aún más creíble ese romance que interpretaban en la pantalla. Karasevda demostró que a veces, la conexión entre actores puede llegar a confundirnos, haciéndonos cuestionar dónde termina la actuación y dónde comienza la realidad. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y consolidando su lugar como una de las producciones más queridas y recordadas de todos los tiempos. Ahora, cambiemos de ambiente aunque no de intensidad amorosa, para hablar de Erkencikus, conocida en algunos lugares como Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica fresca y vibrante nos regaló una de las parejas más queridas de la televisión turca, Sanem, interpretada con una gracia y carisma únicos por Demet Özdemir, y Can, encarnado por el atractivo y cautivador Can Yaman. Aquí la historia de amor entre una soñadora escritora con una imaginación desbordante y un fotógrafo aventurero que vive la vida al máximo, fue un verdadero flechazo para muchos espectadores.
La química entre Demet y Can era tan natural y vibrante, tan llena de energía, que muchísimos sospechaban que su romance iba mucho más allá de los límites de las cámaras y el set de grabación. Los rumores se dispararon como cohetes cuando se les vio juntos en eventos fuera del set, disfrutando de la compañía mutua, lo que alimentó las esperanzas de sus numerosos fans, quienes soñaban con que ese amor ficticio se hiciera realidad. Si bien tampoco se llegó a confirmar nada de manera oficial, lo cierto es que su conexión en pantalla era innegable, palpable, irradiando una química que traspasaba la pantalla. Erkencikus es una serie que transmite mucha alegría y energía positiva, una bocanada de aire fresco, y la frescura y el carisma de sus protagonistas hicieron que la historia fuera aún más entrañable, conquistando los corazones de millones de personas. El éxito de la serie fue tal, que traspasó las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno global, un referente de las comedias románticas turcas. Y a pesar de que la relación entre los actores no se confirmó, lo cierto es que la chispa que encendieron en la pantalla fue suficiente para sembrar la duda, para dejarnos pensando si su conexión era solo actuación, o si había algo más profundo, algo más real. Continuemos nuestro recorrido por los laberintos del amor en las series turcas con otra historia que nos ha mantenido al borde del asiento, una historia de pasiones prohibidas y oscuros secretos, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, aunque más antigua que las anteriores, sigue siendo un referente ineludible en cuanto a escándalos y romances en las novelas turcas. En esta ocasión, el triángulo amoroso entre Biter, interpretada con una fuerza y una sensualidad impactantes por Beren Saat, Belul, encarnado con un carisma magnético por Kuantatltu, y Adnan, interpretado con una sobriedad y elegancia inigualables por Selçuk Yöntem, nos sumergió en un mundo de pasiones prohibidas y consecuencias devastadoras. La tensión sexual entre Biter y Belul era evidente en cada escena, cada mirada, cada roce, y aunque el amor que compartían era totalmente inadecuado, debido a las complejas relaciones familiares, la fuerza de su química nos mantuvo enganchados a la pantalla, sin poder apartar la mirada de ese romance prohibido. La actuación de Beren Ikban fue tan convincente, tan natural, que una vez más, los rumores de una relación en la vida real surgieron como olas imparables. La intensidad de sus miradas, sus gestos, sus interacciones, la forma en que se trataban dentro y fuera del set, hicieron que muchos creyeran que la pasión que mostraban en pantalla era el reflejo de una atracción real, que sus corazones latían al mismo ritmo. La historia de Aşk Memnu es un drama en toda la extensión de la palabra, una obra que nos confronta con personajes complejos y situaciones que nos hicieron cuestionar los límites del amor, el deseo y la moral. Su éxito fue inmenso en Turquía y también en el extranjero, marcando un antes y un después en las telenovelas turcas y consolidando su lugar como un clásico imperdurable de la televisión. Y ahora por fin, llegamos al plato fuerte de nuestra investigación, al corazón de este escándalo que ha puesto en jaque a toda la prensa del corazón turca y que ha mantenido a los fans en vilo, el romance secreto entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie que los unió, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, fue un verdadero fenómeno mundial, una auténtica explosión de popularidad. Esta comedia romántica, que narra la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso hombre de negocios que ha perdido su capacidad de amar, nos conquistó desde el primer momento. La química entre Hande y Kerem era tan evidente en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa, que era prácticamente imposible no sospechar que algo más estaba sucediendo tras bambalinas, que ese amor no se limitaba a los guiones. Los rumores comenzaron a circular con fuerza cuando se les vio pasando tiempo juntos fuera del set, no solo en eventos relacionados con la serie, sino también en viajes y encuentros privados que encendieron las alarmas. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, con fotos y vídeos que parecían confirmar que la relación entre ambos había ido mucho más allá de la amistad profesional, que habían caído en las redes del amor. Sus interacciones fuera de la pantalla eran tan románticas y tiernas que era difícil creer que todo fuera un mero juego de cámaras, que sus corazones no se hubieran entrelazado en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? La verdad es que durante el rodaje de la serie, tanto Hande como Kerem mantuvieron su relación bajo un absoluto hermetismo, un silencio sepulcral. No confirmaban ni desmentían los rumores, alimentando aún más la curiosidad de sus fans y de la prensa, quienes estaban ansiosos por saber la verdad. Sin embargo, la intensidad con la que se miraban, la forma en que se trataban, las sonrisas cómplices que se dedicaban en público, todo parecía indicar que su amor traspasaba la pantalla, que ese romance que todos soñaban se estaba convirtiendo en realidad.
Los fans de la serie, conocidos como los Anker, una hermosa fusión de sus nombres, se volvieron locos ante la posibilidad de que su pareja favorita estuviera viviendo una historia de amor real, un sueño hecho realidad. Y es que la serie Senkalkam no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, que veían en Eda y Serkan un reflejo de sus propios sueños de amor, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Y el hecho de que la pareja protagonista pareciera estar enamorada fuera de la pantalla, hacía que la magia de la serie se extendiera mucho más allá de los sets de grabación, dejando una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser volátiles y llenas de sorpresas, como un torbellino que nos arrastra sin control. Los rumores de una posible ruptura entre Hande y Kerem comenzaron a circular poco después de que terminara el rodaje de Senkalkam, desatando una ola de tristeza y desilusión entre los fans. Los seguidores de la pareja estaban desolados ante la noticia de que su pareja favorita ya no estaría junta, ni en la ficción ni en la realidad, que ese sueño de amor había llegado a su fin. La noticia sacudió al mundo del espectáculo en Turquía, generando una gran polémica y tristeza entre los admiradores de la serie. Si bien nunca se confirmaron oficialmente las razones de la ruptura, las especulaciones apuntaban a problemas de agenda, diferentes prioridades profesionales y, quizás, a la presión mediática que rodeaba su relación. Sin embargo, el misterio que rodea su romance sigue siendo uno de los temas más candentes en la farándula turca, un enigma que aún no ha sido resuelto. El romance secreto de Kerem y Hande, aunque breve y tormentoso, dejó una marca imborrable en el corazón de sus fans y en la historia de las telenovelas turcas, un testimonio de que el amor puede nacer donde menos lo esperamos. Su historia es un claro ejemplo de cómo la química entre los actores puede confundir la realidad y la ficción, haciendo que los espectadores sueñen con amores que trascienden la pantalla y que nos recuerdan que, al final del día, el amor es un misterio que a veces se esconde entre cámaras y sets de grabación, esperando el momento perfecto para salir a la luz y brillar con toda su intensidad. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este apasionante recorrido por los romances secretos y los escándalos más jugosos de las series turcas. Hemos explorado algunas de las parejas más queridas de la televisión turca, descubriendo cómo la química en pantalla puede confundirnos y hacernos creer en historias de amor que a veces van mucho más allá de la ficción. Desde los apasionados encuentros de Karasevda, hasta la energía desbordante de Erkencikus, pasando por los amores prohibidos de Aşk Memnu y culminando en el romance secreto de Kerem y Hande en Senkalkam, cada una de estas historias nos ha mostrado que a veces el amor se encuentra donde menos lo esperamos, incluso entre los focos y los guiones de nuestras series favoritas. Y aunque no siempre se confirma lo que sospechamos, el misterio y la intriga que rodean estas relaciones hacen que el mundo de las telenovelas turcas sea aún más apasionante y cautivador. Quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón, por acompañarme en este viaje lleno de revelaciones, chismes jugosos y momentos inolvidables. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estos romances que han marcado la historia de las series turcas y que han dejado una huella imborrable en el corazón de todos nosotros. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre está lleno de sorpresas, y que detrás de cada sonrisa y cada mirada en la pantalla, puede haber una historia de amor esperando ser contada, una pasión que está a punto de encenderse. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas parejas creían que tenía algo más que química actoral? ¿Les sorprendió la historia de Kerem y Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. No olviden que sus comentarios son muy importantes para mí y que me encanta leer sus interacciones. Y si aún no lo han hecho, los invito a darle un me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y descubrimientos. Los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que viva el drama y el romance turco.